Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde me estéis viendo. Yo soy Flor, os traigo una bitácora más. Bienvenidos a los suscriptores de siempre y bienvenidos a los nuevos suscriptores. Gracias por vuestros comentarios, por darle like, por compartir, por estar presentes y por ver los vídeos. En este caso se me ha ocurrido hablar, ya que hemos hablado sobre la abuela materna, la abuela paterna y sobre la influencia que tiene la mamá o nuestra mamá en nuestra vida. En este caso voy a hacer una introducción para hablar sobre la influencia que tiene nuestro papá o nuestro padre en nuestra vida. Así como la mamá es fundamental y las abuelas también, el papá también lo es. El papá también deja esa semillita en nosotros, junto con mamá, para que nosotros podamos venir a la vida. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene nuestro padre? Aparte de ese trabajo fundamental que tiene que hacer junto con la mamá para traernos a la vida, ¿qué influencias puede tener nuestro padre? Si no has ido a ver el vídeo sobre la influencia que tiene nuestra mamá o la abuela materna o paterna en nuestra vida, te recomiendo que vayas a verlo porque te darás cuenta de cuánta cantidad de patrones inconscientes vamos repitiendo porque heredamos y estamos en modo piloto automático en nuestra vida sin saber por qué nos topamos con ciertas personas o con ciertas situaciones una y otra vez de manera repetida y por más que vemos esa repetición no sabemos cómo ponerle una solución, no sabemos cómo trascender de eso y dejar de repetirlo. Pero claro, es importante primero comprender el por qué nos sucede para luego poder dar paso a una solución, ¿verdad? Pues te recomiendo que vayas a verlos, no son muy largos y son muy importantes porque ahí te vas a dar cuenta de un montón de cosas que estás repitiendo en tu vida. Y que además eso también se puede heredar a tus hijos si ya los tienes y si los quieres tener en el futuro. Bueno, centrándonos otra vez con papá. ¿Qué influencia puede tener nuestro padre? Así como la mamá representa la calidez, el hogar es la que conforma el hogar propiamente dicho, el papá, si os situáis en lo que antiguamente se solía estilar, porque ahora estamos muy modernos y tanto el hombre como la mujer, los roles de ambos ya son proveedores, ¿vale? No es como antes que solo el hombre era el proveedor, era el que traía el dinero para poder traer el alimento a casa y la mujer se encargaba de cuidar a los hijos, de formarlos, de alimentarlos, de preparar la comida y de la higiene de la casa, del hogar, ¿verdad? Pues esos papeles, esos roles ahora se están entremezclando un poco porque actualmente somos muy modernos y tenemos la capacidad de las mujeres poder también salir a desarrollar nuestro lado profesional, que antes estaba... Antes no podíamos hacerlo o las mujeres no podían hacerlo porque tenían que estar íntegramente en el cuidado de la familia, ¿verdad? Pues ahora se compagina muy bien con el papá y ambos pueden desarrollar su vida profesional mientras que están al cuidado de sus hijos, ¿verdad? Pues antes el rol del hombre era básicamente proveer a la familia, ¿vale? Era el que salía fuera de casa a ganar ese sustento que les permitiese tener el alimento para la familia. ¿Qué ocurre? Como tal, también el papá aporta lo que vendría a ser la fortaleza. Es el primer hombre que nosotros, da igual si somos hombre o mujer, niña o niño, es la primera imagen, la primera figura que vamos a reconocer como que nos brinda protección, fortaleza, es decir, la primera imagen de hombre que veremos. Y, como ya lo expliqué en la bitácora de la madre, es la primera imagen que tenemos de un padre, de una pareja, de un marido y al mismo tiempo es la primera imagen que tendremos de un hombre. Entonces, ¿eso qué significa? Que para nosotros cuando somos pequeños, mientras no nos expliquen y mientras nosotros no vayamos experimentando por nosotros mismos en nuestras experiencias de vida, ese estereotipo de hombre, de papá y de pareja va a ser nuestro padre. Todo lo que veamos en papá, nosotros lo tomaremos como una imagen fiel que representará a todo tipo de hombres. ¿Qué ocurre? Que es lo que ya expliqué en esa otra bitácora de la mamá, que mientras nadie nos explica nada, pasamos los primeros años de nuestra infancia creyendo que así son todos los hombres, así son todos los padres y así son todos las parejas, los maridos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros pasamos de nuestra primera infancia, nuestros primeros años, que estamos sumergidos en ese ambiente de nuestro hogar y empezamos a crecer y empezamos a nutrirnos de otros vínculos, a relacionarnos con otras personas. Por ejemplo, pasamos de la guardería o el jardín de infantes, depende de dónde me esté viendo, a la escuela. Y en la escuela empezamos a experimentar
con otros niños y por ende vemos la figura de otros padres. ¿Y qué vemos? Vemos a otro tipo de padre que trata de otra manera a esos otros hijos, que no es la misma forma en la que mi padre me trata a mí. Ahí es cuando nosotros empezamos a hacer como clic en nuestra cabeza y darnos cuenta que esa imagen que nosotros teníamos de papá, de hombre, incluso de pareja, no es la que nosotros teníamos en mente como que era que para todos se aplicaba por igual. Nos empezamos a dar cuenta que hay otros estilos de papás, hay otros estilos de pareja y hay otros estilos de hombre. ¿Por qué? Porque esos se comportan diferente con sus respectivas familias y en diferentes ámbitos. Y a medida vamos creciendo ya nos damos cuenta con nuestros propios compañeros de clase, con nuestros propios compañeros de trabajo, incluso con futuras parejas, nos vamos dando cuenta que hay infinidad de tipos de hombre con diferentes personalidades, con diferentes experiencias. Todos y cada uno de nosotros, da igual si somos hombres o mujeres, tenemos diferentes heridas, diferentes patrones que heredamos y nuestras propias experiencias de vida. Para cada uno es de manera diferente. Aunque, esto siempre es importante recalcarlo, da igual de que estemos hablando, ahora a nivel general, una misma experiencia, exactamente igual, pero vivenciada por diferentes personas, va a repercutir de manera diferente en cada uno de ellos. Porque nosotros somos personas diferentes y cada uno nos tomaremos las situaciones de manera diferente por nuestro propio bagaje que ya traemos de nuestros antepasados, de nuestras propias experiencias anteriores a ese momento. Eso va a hacer que cada uno de nosotros se tome esa situación de una manera diferente, aunque todas esas personas estén viviendo exactamente la misma situación, no va a repercutir de la misma manera, no va a dejar huella de la misma manera, ¿verdad? Pues esto ocurre y exactamente lo mismo. ¿Qué ocurre? Que a su vez, aparte de la imagen de padre, representa la autoridad en casa, ¿verdad? Porque es él a quien le debemos respeto, también a la mamá, pero es como la imagen de autoridad porque es el que traía dinero a casa y el que ponía las normas junto con la mamá, pero dentro de lo que vendría a ser la dinámica del hogar, es la persona con más autoridad, seguidamente de la mamá. Y aparte de esa autoridad que tenemos como papá, eso nosotros lo vamos a reflejar cuando el día de mañana crezcamos, seamos adultos y tengamos un jefe, o aunque no sea hombre, sea mujer, porque hoy en día también hay muchas jefas, vamos a poner el caso de que es una mujer, aunque el rol, o sea, aunque el sexo sea el opuesto, el rol es de autoridad igual. Entonces, si tú tienes una herida que arrastras de la infancia, por ejemplo, con papá, o una herida que hayas heredado de papá, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que eso también se te puede manifestar o se te puede repetir con esa jefa por más que sea mujer, porque el papel que esta chica o esta mujer juega en tu vida es de jefa, es de autoridad. Entonces el inconsciente no entiende de sexos, a nivel inconsciente entiende de roles, entiende de autoridad y representa el mismo papel que si fuera un hombre, exactamente igual. El caso es que según cómo nos hayamos vistos involucrados con papá, es decir, cómo nos hayamos sentido, cómo papá nos haya tratado, eso también va a repercutir en la relación que nosotros tengamos con esa autoridad, con ese jefe o jefa. Vamos a empezar a darnos cuenta que ciertas actitudes que tuvimos o que vivimos, mejor dicho, con papá, también nos la va a repetir esa jefa o ese jefe. No aplica al 100% de los casos porque va a depender de la herida que tengas, ¿verdad? Pero en el caso de que sí tengas una herida que afecte estrechamente a tu vínculo con tu papá, eso también en la gran mayoría de los casos va a afectar a tu jefa o a tu jefe, porque representa para tu inconsciente la autoridad, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos otro ámbito en el que papá nos puede afectar, que es en el mundo laboral, ¿vale? En la imagen que nosotros tengamos de ese jefe y lo que ese jefe nos esté reflejando a nosotros, que si nosotros nos ponemos de manera lógica a razonar y a investigar sobre la situación que tuvimos con papá, las heridas que tenemos con papá, y la comparamos con situaciones, nos daremos cuenta de que hay similitud en actitudes, en situaciones que se nos repiten, o sea, es decir, se nos empiezan a repetir patrones. Puede ser que hasta el momento de hoy, no te hayas dado cuenta, pero si lo investigas puede que des con algún patrón que se te está repitiendo. Por ejemplo, mi papá, cuando no estaba de acuerdo en una decisión que tomaba, se enfadaba, por ejemplo.
Imagínate que estamos hablando ahora del ámbito laboral y tú de manera independiente o individual, tú tienes unas responsabilidades según tu puesto laboral y tú has tomado una decisión que luego, el día de mañana, el jefe se entera y se da cuenta que esa decisión que tú tomaste tuvo un perjuicio o que incluso esa persona no es que haya tenido tampoco la situación mucha complicación, pero ese jefe hubiera buscado una manera diferente con el cual se hubieran obtenido, por ejemplo, mejores beneficios o un mejor resultado y el jefe se enfada, por ejemplo, levemente, no importa que sea tan exagerado, pero ahí podríamos repetir una especie de patrón, por ejemplo, el cómo cuando algo no les agrada tanto a la figura de papá como al jefe o a la autoridad, reaccionan de la misma manera. Por ejemplo, nos gritan, nos chillan, se enfadan, nos muestran de una manera grosera o agresiva su descontento, por ejemplo, y ahí vemos que se nos repite el patrón de cómo ambas figuras reaccionan de la misma manera. Por ejemplo, para poner un ejemplo. Luego también otro factor en el cual el papá nos influye, obviamente es en el ámbito amoroso, en las parejas. Como es la primera imagen de hombre que tenemos y es la primera imagen que tenemos de pareja o de marido, también inconscientemente vamos a grabar esa información que tenemos inicial de papá. Y cuando nosotros vayamos a empezar a experimentar relaciones, o sea, de pareja, empezar a atraer esas posibles futuras parejas, o incluso si ya has tenido varias y ya, no sé, me lo invento, vas por la tercera pareja, la cuarta pareja, da igual. Si no has sanado ese vínculo con papá, vamos a atraer a hombres que nos estén reflejando esa herida o esas heridas que tenemos pendientes de resolver con papá. Y claro, siempre se ha dicho que los maestros, se le llama maestros, más importantes que tenemos en nuestra vida porque nos están reflejando todo lo que no hemos trabajado en nosotros mismos que debemos de sanar, son las personas con las cuales más nos vinculamos. Y dependiendo de tu situación personal, pueden ser los padres, mamá o papá, puede ser un jefe o una jefa, incluso puede ser un mejor amigo y la pareja, evidentemente. Si vivimos con la pareja, más aún, o si aunque no vivamos en la misma casa con la pareja, convivimos, nos relacionamos diariamente por un periodo largo. Entonces, eso también es como si viviéramos, es como si conviviéramos. La relación es un vínculo muy fuerte, entonces tenderemos a reflejar de manera continuada y con mucha intensidad esas heridas pendientes de sanar con papá. Y claro, por ejemplo, si nos hemos sentido poco valorados por papá, nos hemos sentido abandonados, por ejemplo, de manera emocional, no importa físicamente, puede ser que nuestro padre haya estado con nosotros físicamente, pero que no lo hayamos sentido emocionalmente, no hemos sentido su apoyo emocional, por ejemplo. Pues cuando nosotros empecemos a experimentar con posibles parejas, nos toparemos con personas que de manera emocional estén ausentes, porque ellos también tienen sus heridas y demás, pero a nosotros nos reflejan esa ausencia. Y ¿qué ocurre? Pues empezaremos a sentir muchas situaciones con las que tuvimos con papá en la infancia, la adolescencia y demás, las podemos, incluso en la etapa adulta, las podemos sentir reflejadas en la pareja y sentir que la pareja es como una especie, en algunos factores, en algunos temas puntuales, nos está reflejando lo mismo que nos ha hecho nuestro padre, es decir, que nos está reflejando el mismo tipo de abandono, por ejemplo, o no tiene por qué ser abandono, puede ser rechazo. Es decir, nos hemos sentido juzgados y rechazados continuamente en la infancia y la adolescencia e incluso en la etapa adulta por papá. Por ejemplo, yo de niño quería jugar a tal cosa y mi padre, como por ejemplo ese juego al que yo quería jugar costaba mucho o hacía mucho ruido o necesitaba de su supervisión, no nos lo permitió y nuestra idea de jugar a eso ha sido rechazada por nuestro padre. O si cuando estábamos creciendo y pasábamos, por ejemplo, de los estudios, como decir la palabra, básicos, a los superiores y decidíamos sobre qué carrera enfocar nuestra educación, cuando les hemos ido a plantear a nuestros padres sobre la decisión que habíamos tomado, nos hemos sentido rechazados por nuestro padre de no estar de acuerdo con la decisión que habíamos tomado y incluso hay casos en los que nos hemos visto obligados. No puedo hablar a nivel personal porque no fue mi caso, pero sí que conozco personas que en su infancia o etapa de estudio se han visto condicionados por tener que elegir lo que su padre creía conveniente para él o ella y esa persona no sentir ni gusto ni pasión por esa profesión y tener que ejercerla igual y luego eso obviamente asemella en tu adolescencia y en tu etapa adulta. Obviamente va a condicionar tu vida. Durante un periodo incluso se puede
prolongar mucho si aún a día de hoy continúas ejerciendo sobre una profesión que no te apasiona, ¿verdad? Aparte de esto, también el papá va a influir inconscientemente sobre todo eso que tenemos grabado de la infancia, de la adolescencia, incluso de nuestra etapa de gestación, como papá era con mamá y como papá era con el resto de hermanos si no somos los primeros. Eso va a condicionar, si somos padres hoy en día, un poco va a reflejar esa imagen que tenemos de papá, de esposo y demás, como hombre también, en cómo nosotros nos comportemos con nuestros hijos. Nos va a condicionar mucho porque esto sucede de manera inconsciente, no elegimos repetir eso mismo que vivimos con nuestro padre, pero eso hoy evidentemente lo vamos a aplicar de manera inconsciente con nuestros hijos y no nos daremos cuenta. Y luego puede que nuestro hijo, sin darse cuenta también, nos vaya a reflejar que estoy comportándome como mi padre se comportaba conmigo. Y en el momento que llegue en el momento que llegue ese momento iba a decir, pero en el momento en que nosotros seamos capaces de notar esto, va a ser súper importante porque ahí es cuando realmente te vas a dar cuenta que tienes pendiente de sanar todas esas heridas y patrones. Por eso es súper importante el darnos cuenta. No significa ponernos a trabajar de lleno porque aún no tenemos claro el por qué nos está sucediendo. Lo primero siempre es identificar qué se nos está repitiendo o qué no nos agrada a nosotros. Vamos a poner el ejemplo de que todavía no te has dado cuenta que tienes esos patrones y esas heridas activas. Pero sí que hay cosas que tú dices, vale, yo como pareja o yo como padre me doy cuenta que en determinadas situaciones reacciono de una manera que no me gusta. Y luego ahí ya te da la pauta, ya te da como la motivación para poder empezar a investigar de dónde me viene esto. Si a mí no me gusta, pero lo hago, me sale, me nace, llega esa situación, esa dinámica y me nace y me comporto así de manera inconsciente y luego cuando estoy en frío lo pienso y no me gusta. Pero me gustaría actuar de otra manera y no me sale porque de manera inconsciente reacciono de esa manera que no me gusta. Pues ahí es cuando nos damos cuenta que es una herida, un patrón que tenemos inconsciente. Es decir, que en el momento que surge esa emoción, reaccionamos de manera instintiva, ¿vale? Porque es inconsciente. Y acuérdense siempre lo que os he dicho en otras bitácoras, el inconsciente no entiende de lo que realmente está sucediendo, de lo que sucede en nuestra imaginación. Porque para el inconsciente no existe, no hay diferencia entre ambos, ¿vale? Él actúa de manera automática, ¿vale? También es verdad que el padre, obviamente, como decíamos antes, va a condicionar también nuestra profesión. Entonces, puede ser que tú hayas comenzado con unos estudios y hayas tenido dificultad de encontrarte, a gusto en tu trabajo. Porque puede ser que por agradar al papá te hayas dedicado a algo que no te gusta. Entonces, por ahí también puede venirte la idea de dónde estás. ¿Cómo decir la palabra? ¿De dónde te ha surgido o te ha nacido el dedicarte a esa profesión cuando realmente no es algo que te apasione? Y pauta para poder encontrar realmente cuál es la vocación que te gustaría ejercer. Porque una cosa es profesión y otra cosa es vocación. La profesión es algo a lo que nos dedicamos para tener sustento, es decir, para económicamente poder sufragar todos los gastos que tenemos diariamente, semanalmente, mensualmente, etcétera, para subsistir. Y la vocación es un oficio al cual nos dedicamos, pero porque amamos ese oficio, porque se nos da bien, porque no sentimos que estamos trabajando cuando lo estamos realizando, ¿vale? Incluso también, hay un paréntesis, la profesión también va a venir condicionada del árbol, es decir, nos va a venir de los antepasados si estamos reparando o repitiendo en base a la información que haya en nuestro árbol genealógico, en nuestro clan, ¿verdad? A nuestros antepasados. Y bueno, esta fue una pequeña introducción de cómo papá nos puede afectar diariamente, tanto a nivel de pareja, como familiar, como laboral. Es una pequeña introducción. Luego voy a poner un par de ejemplos, pero no quiero hacerlo muy intenso, más que nada para que hagáis la primera toma de conciencia y con esto os quedéis pensando y podréis encontrar de manera más sencilla cuáles son esas repeticiones de patrones que tenemos. O incluso puede que no sean exactamente patrones, puede ser que sea una combinación entre patrones y heridas que nos está reflejando. Porque hay varias heridas, no tiene por qué ser solo el abandono o el rechazo que hayamos vivido con papá. Puede ser también traición, por ejemplo, de niños, porque esto es importante también aclarar, de niños nosotros. Algo que me ha pasado a mí, para poner un ejemplo. Yo de niña, cuando era pequeña, yo quería una casita en el árbol. ¿Qué pasa? Que no teníamos un árbol
tan grande como para hacer una casita que estuviera sobre el árbol. Entonces me conformaba con una casita pequeña que estuviera a ras del suelo para jugar con mis amigas a lo típico, a las mamás, los papás, a las casitas y etc. Bueno, ¿qué pasa? Que yo pedí eso a los reyes, yo pedí eso a los reyes, cuando hice la cartita, Cuando vienen los reyes, a mí me dejan una carpa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la tienda de campaña o carpa, depende de donde me esté viendo, obviamente no cumple la misma función. Yo me desilusioné mucho como niña y aún era muy inocente como para darme cuenta que los reyes y Papá Noel eran los padres. Pero cuando crezco, yo no pasó mucho, habrán sido capaz 2 años o 3 después de esas navidades, que yo me entero que mis padres son Papá Noel y los reyes. La desilusión crece más, porque mi padre sí tenía los medios y las herramientas para poder haberme comprado una o habérmela fabricado incluso. Y sin embargo optó por algo más sencillo, que es pago por una tienda de campaña o una carpa, depende de dónde me estés viendo. Y es algo que no lo puedo sacar cada vez, no lo puedo tener en casa fuera, porque según las condiciones del tiempo se puede estropear, no puedo salir a jugar y bueno. Entonces yo me he desilusionado mucho, me he sentido traicionada porque yo esperaba algo y aún habiendo las herramientas y las condiciones para haber podido tenerla, no la tuve. Entonces me sentí como traicionada, primero por los reyes, porque yo pedí algo y siempre que por lo general pedíamos algo nos dejaban eso, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esto era algo un poquito más grande, que requería más trabajo y demás, y no lo obtuve. Entonces sentí traición. ¿Y qué ocurre cuando nosotros vivimos este tipo de herida? Luego, cuando crecemos, nos vamos a topar con personas, da igual el ámbito en el que sea, por el cual nosotros vayamos a sentir que estamos siendo traicionados. Por ejemplo, me vinculo con una pareja y resulta que esa pareja nos dijo cosas para agradarnos y resulta que no eran ciertas o no las sentía. Ahí sentimos, por ejemplo, traición. O tengo un socio o un compañero de trabajo o incluso tengo un proyecto y tengo un colaborador conmigo o colaboradora y llegamos a unos acuerdos y llegados al punto decisivo nos comenzamos a trabajar en él y cuando llega el momento de la verdad esa persona no cumple. Volvemos a sentir esa traición. O incluso puede ser algo tan sencillo y tan sutil como hago planes, estoy inventando ahora un ejemplo, hago planes con alguien, vamos a ir a tal sitio o vamos a ir a tal evento, hacemos planes, las personas se involucran y luego un día antes o 2 días antes las personas no vienen. O nos deja abandonados o nos deja tirados y ya teníamos las entradas pilladas o ya teníamos las entradas compradas, etc. Ahí otra vez es traición, porque algo que ya habíamos pactado, algo que ya habíamos llegado al acuerdo, ya estaba organizado y demás, con todo el trabajo que llevo a organizar y demás, esa persona luego no cumple. Entonces cuando alguien no nos cumple, aunque sea una cosa muy insignificante, nosotros podemos vivirlo de manera emocional como una traición, porque ya venimos con esa herida de antes y a nivel emocional recordaros que el inconsciente no entiende entre una traición como por ejemplo me han engañado con otra persona, mi pareja por ejemplo, a no me han cumplido la cita y no han venido. Para el inconsciente da igual, las dos situaciones las va a tomar como una traición, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bueno, dejaré la bitácora hasta aquí porque no lo quiero hacer mucho más largo. Gracias por haber visto el vídeo, te incentivo a que te suscribas al canal porque el contenido que subiré siempre es para crecimiento personal, para desarrollarnos nosotros como personas e ir evolucionando. Y lo que os digo en otras bitácoras, el canal es para vosotros. Sentiros libres de dejar un comentario sobre qué tema os gustaría saber más o que profundice más. Guárdalo por si te puede ser útil y quieras volver a verlo en otro momento y compártelo con alguna persona que tú creas que le puede ser útil el vídeo. Y dale like porque eso me va a ayudar mucho, no te costará nada a ti, pero a mí me ayudará mucho para saber si te ha gustado, si te ha sido útil la información. Incluso puedes comentar si quieres profundizar más o contarme tu ejemplo de tu relación o tu vínculo con tu papá y así podríamos tratarlo en otras futuras bitácoras con ejemplos ya personales vuestros. Espero que tengáis bonito día y nos vemos en la siguiente bitácora.